Bueno, buenas, nosotros somos el grupo 6. Somos Juan Esteban Arbeláez y José David Rodríguez, y este es nuestro video sobre la práctica de simulación por dinámica molecular. Un poco para introducir lo que se hizo. eh, la simulación por dinámica molecular es, digamos, un tipo de simulación que permite calcular las propiedades físico-químicas de un sistema mediante el cálculo de fuerzas que hay entre los átomos. En este caso, nosotros hicimos una dinámica molecular en GROMACS, y lo que se quiso evaluar fue el efecto de la temperatura en la viscosidad del agua. Y para esto se eh, hizo una simulación con tres temperaturas diferentes. En cuanto al procedimiento, este se dividió en 5 partes. Primero se realizó una preparación de los archivos. Para este paso, se tomaron los archivos para correr la dinámica molecular y asimismo se eligieron los modelos matemáticos y físicos para simular el sistema. En el caso de nuestra simulación, se usó un modelo TIP-3Ps para modelar el comportamiento de las moléculas de agua. Posterior a ello, se hizo una minimización del sistema. Esto con el fin de minimizar la energía potencial del sistema para eliminar artefactos que puedan ser problemáticos en las siguientes etapas. Luego se realizó la etapa de calentamiento. Esta etapa consistió en agregar energía cinética a las moléculas del sistema para que la temperatura del sistema aumentara. Esto con el fin de poder usar las ecuaciones del movimiento de Newton. Posterior a ello, se hizo uso de la etapa de equilibración. En esta etapa se dejaron mover libremente las moléculas con el fin de que la energía cinética se pudiera repartir entre ellas. Y por último, se hizo una etapa de producción, la cual consistía en, al dejar mover las moléculas libremente, poder calcular la trayectoria que éstas seguían. Eh, para llevar esto a cabo también se hizo uso de dos sistemas. El sistema BOTS a un nanómetro fue el que se usó principalmente para eh, la clase. En este se trabajó con menos moléculas con el fin de poder llegar a una simulación mucho más rápida. Posterior a ello se hizo uso de un sistema BOTS a 4 nanómetros con el fin de obtener datos precisos que representen de manera exacta el comportamiento del sistema para obtener la viscosidad. Listo. Un poco sobre ya los resultados que se obtuvieron en la simulación. La primera temperatura a la que se corrió la simulación fue 303 Kelvin. En esta Para esta temperatura, durante la etapa de calentamiento, se puede ver que la energía cinética y la temperatura aumentaban mientras se pasaba el tiempo en la simulación. Ya durante la etapa de equilibración se puede ver como las energías, tanto cinética como potencial, y la temperatura empiezan a tener valores más constantes, se empiezan a equilibrar. Durante la etapa de producción, eh, ya se ve que la energía cinética y la energía potencial de temperatura tienen valores mucho más constantes, y se puede ver también que se hizo una medición de la energía de las interacciones Van der Waals y la energía de las interacciones de Coulomb. Se puede apreciar que la suma entre las interacciones de Van der Waals y las interacciones de Coulomb dan aproximadamente el valor de la energía potencial del sistema, mientras que para la energía total se vio que es la suma de la energía cinética y la energía potencial que se tenía. Para esta temperatura se obtuvo una viscosidad promedio de 0,31 centipoise. Ya mirando los resultados obtenidos para la siguiente temperatura, que fueron 333 Kelvin, se puede una vez más apreciar que durante la etapa de calentamiento la energía cinética y la temperatura aumentan. Para la etapa de equilibración, una vez más, los valores empiezan a tener valores más constantes. Se puede apreciar que para esta temperatura la energía cinética tiene un valor mayor con respecto a la temperatura anterior, y la energía potencial se hace menos negativa. Esto se puede apreciar también mirando en la etapa de producción, donde la energía cinética ya tiene un valor mucho más centrado, que es mayor con respecto a la temperatura anterior, y la energía potencial también se hace menos negativa, y se explica mediante la energía de interacciones Van der Waals y la energía de interacciones de Coulomb.
donde estas energías, digamos, la de Van der Waals disminuye y la energía mediante interacciones de Coulomb se hace menos negativa, lo cual nos indica que se está perdiendo fuerza entre estas interacciones. Para esta temperatura se obtuvo una viscosidad promedio de 0,22 centipoise, que es menor con respecto a la temperatura anterior. Para finalizar, se usa una temperatura de 363 Kelvin. El comportamiento en esta temperatura es similar al presentado en temperaturas anteriores. Entonces, como se puede observar, la energía cinética al ser introducida también aumentará la temperatura del sistema. Posterior a ello, en la etapa de equilibrio se puede observar cómo los valores tienden a variar entre un rango del cual no se alejan mucho y también se puede observar que la energía cinética aumenta y que la energía potencial se vuelve menos negativa. Esto se debe a que en la etapa de producción, eh, pues la energía cinética también se puede observar que aumenta y la energía potencial se vuelve menos negativa debido a que las fuerzas de interacción presentes entre las moléculas se vuelven más débiles. Asimismo, la energía cinética aumenta ya que esta es una representación de la velocidad media de las partículas y al aumentar la temperatura, las moléculas tenderán a fluir de forma más fácil. Finalmente, la viscosidad promedia para esta temperatura fue 0,1758 centipoise. Ya para analizar estos resultados obtenidos con respecto a la energía, se puede evidenciar que durante la etapa de calentamiento, la energía cinética y la temperatura de las moléculas aumenta. Y esto es ya que al agregar calor se está agregando energía y la velocidad promedio de las moléculas aumenta, lo que hace que su energía cinética se vuelva mayor. Eh, Al aumentar más la temperatura, mayor energía cinética habrá. Eh, Vemos que la temperatura y la energía potencial se mantienen constantes durante las etapas de equilibración y producción y vemos que a mayor temperatura hay mayor energía cinética y menor interacción entre moléculas. Esto se evidencia ya que la energía potencial se hace menos negativa. También se evidenció que la energía potencial es aproximadamente la suma de las interacciones Van der Waals y Coulomb y que la energía total es la suma de la energía cinética y potencial. Por último, se notó que a mayor temperatura, la energía de las interacciones Van der Waals disminuía y las interacciones de Coulomb se hacían menos negativas. Esto evidencia que las interacciones se hacen más débiles y que hay menores interacciones a medida que la temperatura subía. Ya, con respecto a la viscosidad, se notó que a mayor temperatura hay mayor energía cinética y menor interacción entre moléculas, y que a mayor temperatura la energía de las interacciones Van der Waals disminuía y las interacciones Coulomb se hacían menos negativas, evidenciando que habían menos interacciones. Se ve que como hay menos interacciones entre las moléculas y estas tienen una mayor energía cinética, estas tienden a fluir más y por ende la viscosidad disminuía. Como se evidencia en la tabla de abajo, podemos ver que a medida que aumenta la temperatura, la viscosidad de las moléculas de agua se hacía menor. Para concluir, se buscó hacer hincapié en el propósito de la práctica, el cual era determinar el efecto de la temperatura en la viscosidad del agua. Para ello, con todo lo anteriormente mencionado en el análisis de resultados y con las gráficas de Excel tomadas, se pudo ver que al aumentar la temperatura, la viscosidad del agua disminuye. Y asimismo, se puede observar que la disminución de la viscosidad se puede atribuir al aumento de la energía cinética y la disminución de las interacciones entre las moléculas. Como las moléculas tienen mayor velocidad y no interactúan casi entre sí, estas tienden a fluir más y por ende la viscosidad de estas disminuye. Listo. Muchas gracias.